Nosotros estamos muy atravesados en este programa por el Mundial, por eso toda la radio huele a palo santo, porque son las cábalas del señor Gustavo Recabarren. Pero queríamos hoy mirar otro lado en relación al Mundial. Saben que aquí, más allá del fútbol, hablamos siempre de cómo está atravesado absolutamente por la política. Y hubo una decisión que fue bastante interesante porque fue decisión de la Argentina, no todos los países hacen esto. Y tiene que ver con que para este Mundial, ¿no?, se decidió que los deudores alimentarios que viajaran al Mundial o que viajen ahora en 16avos o en cualquier momento, la decisión de que no podrían entrar a los estadios, ¿no? La decisión es de la Argentina en el sentido que la Argentina puso a disposición de los países organizadores del Mundial, de Estados Unidos, México y Canadá, el registro público de alimentantes morosos con más de 13.000 inscriptos que tiene la Argentina, ¿no?, para poder aplicar el derecho de admisión en las sedes del torneo que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Esto es una noticia bastante interesante. Les decía, yo me crucé con la noticia porque influencers de Estados Unidos estaban diciendo, che, mirá qué bien la Argentina. Y dijimos, bueno, ¿por qué no darle una mirada desde aquí, desde la provincia de San Juan? Y por eso tengo el gusto de tener aquí conmigo en este estudio a la doctora Flavia Moncunil y a la doctora Paola Natacha Ibáñez, que son referentes del colectivo de madres y abogadas contra el incumplimiento alimentario y los deberes de cuidado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerlas aquí. Yo les digo la verdad, conocí un poco el trabajo que hacían, porque bueno, cuando uno va a las marchas y eso, siempre hay muchas banderas, pero bueno, hay tantas organizaciones que uno no presta atención. Y las conocí en el show que hicieron de Cecilia Ace. De la Checha. Que llevaron la bandera y se hizo todo un chiste en relación a eso. Y dije, che, qué piola esto, ¿no? No sabía que existía esta organización. Bueno, mirá qué bien, hay muchas formas de hacer promoción, ¿viste? De las organizaciones. Hoy queríamos invitarlas, obviamente vamos a charlar de qué hacen desde la organización, pero primero que nos cuenten en relación a esta política específica que se da en este Mundial. Bueno, contarte que en realidad es novedoso, pero es triste. Esta política a nivel internacional se está manejando por un programa que se llama Tribuna Segura, y que en ese programa de Tribuna Segura, cuando van a tomar el control de quienes ingresan a la cancha, ahí se fijan si están en el cripto de deudores morosos alimentarios, y bueno, se les prohibiría el ingreso. Eso a nivel nacional o internacional. Pero en San Juan, si bien se aplica, en San Juan lo que se debería ocurrir, además de que queden inscritos en el registro de deudores morosos, es que debería quedar notificado en la Liga Sanjuanina de Fútbol. Uh-huh. ¿Sí? O sea, cada persona que tenga, digamos, para denunciar algún deudor moroso, que tenga que estar probado judicialmente, se le pide al juez que oficie a la Liga Sanjuanina de Fútbol, y que la Liga Sanjuanina de Fútbol a su vez al club que pertenece y también a determinados clubes que hay en San Juan. Ahí se va a aplicar esta prohibición de ingreso, ¿sí? Como también hay otras donde no solamente es la prohibición de ingresos, sino que hay jugadores. Uh-huh. Sí, tendremos historias de esas. Hay jugadores en algunos de los clubes. Yo tengo uno en el Club Rivadavia, uh-huh, en el que, bueno, ha sido prohibido de jugar hasta que no pague la cuota alimentaria, y como se ha comprobado que ahí también recibe un aporte del club para cada vez que va a jugar un partido, se ha pedido que ese dinero, que se haga como un inventario de ese dinero, y ese dinero se deposite en la cuota alimentaria, uh-huh, y no en el club. Bueno, estamos esperando una respuesta del club, lo aviso públicamente. Sí, está muy bien. Y en este sentido, porque algo que no me quedaba muy claro cuando leía sobre la noticia, es que hablaban de que esto era una política de la ciudad de Buenos Aires, en realidad, pero que las provincias habían aportado datos también. ¿Es una política entonces nacional y no solamente de la ciudad de Buenos Aires hoy en día? Hoy podríamos decir que es una política nacional, pero no están todas las provincias. Uh-huh. Es algo que tiene que salir de cada provincia, como te digo, y que va a depender de cómo se aplica en cada lugar. Acá judicialmente, cada persona que tiene un juicio y que lo ha llevado al punto de que el juez pida que se declare deudor moroso y se inscriba, que te voy a dar un ejemplo, de 100 juicios, quienes han llevado a ese punto el juicio han sido quizás 2 mamás que han terminado o han ido llevándolo a ese estado, porque a lo mejor hay otras 8 que no lo han llegado y que
también son deudores morosos, claro, solamente esos van a estar inscriptos. Entonces, podríamos decir que si bien es una política que se habla a nivel nacional, no todas las provincias lo hacen y en cada provincia depende de la persona que mueva, el que pida la cuota alimentaria. O sea que de esos números que vos decís ahí, hay muchísimos más que no están inscriptos. Por supuesto. Y esto tiene que ver con, digamos, no es algo que se da automáticamente. Si uno hace un proceso en relación a un deudor de cuota alimentaria, uno aparte debería como solicitar este tipo de sanción. Mira, en algunos casos se da que, si bien uno lo pide, hay veces que después de los incumplimientos, ¿sí? La misma jueza pide que se inscriba en el registro de deudores alimentarios, pero hay veces que no es tan simple, sino que se lo intima a que cumpla, a que pague, y luego de eso hay que ejecutar esa sentencia, y recién ahí uno puede pedir la medida. Entonces, una vez que uno ejecuta, recién después de eso viene la sanción. La sanción, que en realidad lo que tiene, lo que se busca con el registro no es una sanción, no es una cuestión punitiva, sino una cuestión de tomar conciencia de la importancia de los alimentos, de las tareas de cuidado de los chicos. No es la finalidad castigar, sino una toma de conciencia. Y también creo que de eso la sociedad debe hacerse eco, porque en teoría los organismos del Estado deberían controlar ese registro de deudores alimentarios al momento que vas a hacer un trámite. Esto pasa, pongo el ejemplo, ¿viste? Cuando vos no vas a votar. Sí. Que cuando vos no vas a votar, bueno, te salta que no votaste, que vas a estar inhibido a hacer ciertos trámites o vas a tener que pagar una multa. Bueno, esto debería funcionar exactamente de la misma manera. Lo que pasa es que no, culturalmente nosotros es como que el registro está y ahí queda, no pasa nada. Ahora ha tomado como un poco de estado público y un poco más de conciencia, porque bueno, pasa esto de que con el programa Tribuna Segura se visibiliza, porque son muchos los que no pueden ingresar a la cancha, y está en los medios, pero en realidad podrían haber miles de acciones que se desencadenan a partir de ese registro de deudores. O sea, que estamos de acuerdo que en relación a concretamente esta política, que celebramos que se aplique también al Mundial, porque si uno tiene para pagarse un pasaje a Miami, claramente tiene para pagar un plato de comida a sus hijos. Pero en relación a lo que ustedes dicen, claramente esto es algo muy simbólico si contrastamos los números de quienes efectivamente están en el registro y quienes son en efecto deudores, ¿no? Quienes son, bueno, me estaba acordando de cómo funciona el Veraz. Viste que el Veraz, si bien es una entidad que no es gubernamental, pero que todo el mundo le tiene miedo al Veraz, porque como todas las empresas o las empresas crediticias que uno, por ejemplo, tarjetas, ¿no?, que uno contrata, cuando te demoras en un pago, que le venden tus datos a esta institución, y esta institución ya figuras en Veraz, entonces como que no sos creíble. Tendríamos que inscribirlos en Veraz. En el Veraz, claro, ahí está. Para que no puedan sacar un crédito. Eso sería una buena política, pero bueno, es una entidad que no es no gubernamental. Funciona de ese modo el registro, ¿viste? Están inscriptos ahí quienes, del otro lado, ha habido un juicio que se ha impulsado, ya sea que lo haya hecho de oficio el juez o que la mamá que estaba reclamando cuota llegó al extremo de que tuvieran que inscribirlo. Pero vos fíjate que a pesar de que estén inscriptos ahí en el registro, no quiere decir que estén pagando la cuota. Ese es el punto. Claro. Porque acá vamos a hablar de una situación, hace rato lo conversaba con una clienta. Cuando estamos hablando de deudores alimentarios de un nivel socioeconómico que llegan al Mundial, estamos hablando de una insolvencia fraudulenta del otro lado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este progenitora, que está obligado al pago de la cuota alimentaria, lo hizo a pesar de que tiene una cuota muy baja. Pero ¿por qué tiene esa cuota muy baja? Que no representa las necesidades reales de los niños, niñas, adolescentes, porque escondió los bienes. Claro, igual nos habla, digo, es terrible, porque estamos hablando de sus propios hijos. Claro, ¿no? Bueno, pero es muy común. Sí, en San Juan pasa
todo el tiempo. Esconden los bienes, entonces lo único que se puede fijar de cuota alimentaria es como si fuera un trabajador rural o alguien que incluso no tiene un trabajo registrado y que no figura por ningún lado, porque la mayoría no figura en ningún lado. Entonces, claro, la cuota que se les fija es mínimo, pero después terminan viajando al exterior y yendo a un mundial. Entonces, es inexplicable. Sí. La explicación es que se insolventan fraudulentamente justamente para no tener que aportar la cuota. Ahora estamos hablando de sostener la vida de los hijos. Sí, sí. Entonces, realmente es un sí, delito. Eso justamente iba a decir que eso sí constituye un delito, insolventarte fraudulentamente para no pagar. O sea, esa ley, la 13.944, sí, habla de la asistencia, del deber de asistencia familiar, ¿sí? Y eso sí tiene días de arrestos, creo que entre 6 y... Sí, pero son escarcelados. O sea, totalmente, sí. En Argentina, vamos a poner algo, en Argentina, aquel que está obligado a algo, hay que buscarlo, intimarlo, le dan todas las oportunidades de pago, le vuelven a dar oportunidades para que cumpla, y al último, si es que viene el derecho penal y aún así no hay condena, o si hay condena es excarcelable. O sea, eso pasa en la Argentina. Entonces, si eso pasa en un delito común, imagínense acá en la cuota alimentaria, donde hay un gran desconocimiento por parte de las mamás, por parte de los papás que crían, hay un gran desconocimiento de la ley, hay un gran desconocimiento de la normativa, para llegar a los jueces y pedirle que usen tal herramienta para lograr una sentencia efectiva. Por eso nosotros, de ahí surgió el colectivo, ¿no? De un grupo de madres que estábamos planteándonos qué podemos hacer para poder ayudar a estos niños, niñas y adolescentes que no están recibiendo en tiempo y en dinero lo que les corresponde. Y en ese sentido quiero aprovechar, pensando en el ejercicio de la profesión que tienen ustedes, porque si no a veces parece que decimos estas cosas porque son consignas, ¿no? Quisiera saber proporcionalmente, más o menos, digo, quizá no tienen los números exactos, pero proporcionalmente los casos que llevan, ¿en cuántos casos ven ustedes que hay deuda alimentaria? Y la segunda pregunta, proporcionalmente, ¿en cuántos casos dirían que son mujeres las que adeudan y en cuántos casos son los padres varones? Mujeres que adeudan, ninguna. Ninguna. Padres que adeudan, todos. Y no solamente... Digo, la visibilidad es lo económico. No solamente no colaboran con lo económico, no participan de la crianza. Entonces, todo eso recae sobre las madres. La carga económica, la carga del cuidado, la carga emocional y psicológica, el deterioro también. Todo recae sobre las madres, porque no es solamente hablar de cuestiones económicas, de dinero, no comparten la crianza. Y es una responsabilidad justamente, y encima los cuidados siempre son compartidos, siempre son, la mayoría de las veces son compartidos, pero solamente queda plasmado en algo escrito, porque en la realidad no sucede. O sea, no comparten crianza, y eso también es algo muy grave, porque no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de la salud mental de las madres, de su desarrollo personal, del tiempo de descanso de ellas, y quién las cuida, a ellas que cuidan en ese deterioro. Digo, es mucho más grande, si dimensionamos, es mucho más grande que el hecho de no pagar. Claro, por supuesto. Y me parece además que como sociedad también tenemos distintos criterios a la hora de juzgar ciertas cosas. Yo no me voy a olvidar nunca, era bastante chica, cuando una compañera que tenía una nena publicaba en una red social diciendo, bueno, el padre de mi hija este mes me dijo que no ha tenido ninguna changa. Y dice, a mí nadie me pregunta si yo este mes he tenido una changa o no. Mi hija tiene que comer y tiene que tener un plato de comida enfrente, ¿no? Y a las madres no se les da esa flexibilidad, ¿no? De cómo encaran su rol de madre. Aprovechando que las tenemos acá, son parte referentes del colectivo de madres y abogadas contra el incumplimiento alimentario y los deberes de cuidado. Cuéntenos un poquito qué hacen desde este colectivo. Bueno, nosotras somos abogadas referentes, pero también hay mamás referentes que no son abogadas, y también tenemos una compañera que es psicóloga, que la verdad que es la que nos apuntala un montón. Y sí, porque esto nos atraviesa como personas y como mamás. ¿Qué hacemos nosotros? Como colectivo de referentes estamos empezando a tramitar la personería jurídica, que es un trámite que también nos va a tocar a las abogadas, y hacemos varias cosas.
Entre una de ellas nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Basta de Incumplimientos, en el cual hacemos a veces asesoramiento y la mayoría de las veces contención, porque ahí las mamás que se unen vienen a contarnos su realidad, claro, la realidad que tienen con el juzgado, nos vamos dando cuenta ahí muchas veces cómo han llevado la causa o la han mal llevado a la causa, y por eso tienen a veces algunos baches en sus procesos, y nos vamos dando cuenta a través de ese grupo de WhatsApp. Y bueno, contención, generalmente nosotras como abogadas vamos dando, tratando de dar un apoyo legal y un consejo legal a cada mamá que va preguntando, pero como cada caso en específico hay que ver el expediente, nunca podemos ser tan certeras en lo que les decimos, sí, lo hablamos en general. Y bueno, y las otras mamás que no están en este momento acá, ellas son las que hacen un verdadero acompañamiento, que las escucha, que las acompaña, les cuentan su experiencia, les dicen, mira, fuimos a Cabiz, pasó esto, hicimos tal cosa en tal juzgado, hemos pedido tal cosa y nos ha pasado. Entonces la verdad que es como una fuente de información y apoyo a las otras mamás. Sí, más que nada hacemos contención. No solamente es la actividad jurídica o la representación que llevamos de algunas de ellas, hoy, por supuesto, de ese grupo de 120 mamás y abogadas. No todas, creo que ninguna de ellas son nuestras clientas, hay un par, pero hacemos contención, muchas nos escriben por privado. Justamente esta mañana estaba hablando con una mamá, entonces ella me pasaba los escritos algunos que le había pasado a su abogada, yo le decía, pero estás bien, quédate tranquila, y claro, cuando ella me dice, pero es que el progenitor publica tal cosa o hace tal cosa, entonces ahí te das cuenta que es mucho más grande y que no es solamente, lo que se visibiliza en el juzgado es una parte, claro, pero la violencia que hay atrás, sí, la violencia que hay atrás es grandísima. Realmente son hostigadas muchas de ellas por los progenitores. Cuando yo, analizando, por ejemplo, esta causa, veía que no iba a suceder nada más. No, o sea, no tenía posibilidad alguna. De hecho, era deudor alimentario. Pero el hostigamiento, la violencia psicológica, presentarse en una comisaría y quiero hacer una exposición porque la madre de mis hijos no me permite verlos. Y es completamente mentira, o es a ver, si vas en un horario que no te corresponde o la mamá justo salió, no te involucras en la crianza de sus hijos, tampoco es tan cierto que no deja que los veas. Entonces viven una situación constante de hostigamiento porque reciben exposiciones que después presentan en el juzgado a través de un escrito y se las intima. A veces no les da lugar el juzgado, pero no es solamente lo que se ve, es lo que hay atrás. Y ¿quién las cuida de todo eso? Porque además están criando niños pequeños. Es muy difícil la maternidad, maternar en soledad, cuidar en soledad, criar en soledad, y encima del otro lado, sobre que no tenés colaboración ni en la crianza ni económica, recibir violencia, hostigamiento. Es muy grave y genera mucho deterioro. Y lo peor de todo es que eso se va acumulando y ves mamás que tienen mucho miedo. Claro. Es muy grave. Esto, bueno, dos temas. Uno, esto que ella está contando primero es por el desconocimiento que hay respecto a cómo es el procedimiento de mediación o judicial para hacer la cuota alimentaria. Hay un desconocimiento. Sí. Nosotras hicimos un conversatorio hace poco y hasta un vivo hicimos el domingo, donde les vamos contando a la mamá paso por paso qué tienen que hacer ellas o con su abogado para llegar a la sentencia, después de la sentencia si no se cumple. La idea de nosotros es informarles, darle herramientas a todas estas mamás que están en el grupo para que sepan cómo funciona el juicio, ¿sí? Bien. Y bueno, ellas irán con su abogado. Lo que ella contaba esa es parte del acompañamiento que hacemos como colectivo de madres y abogadas. Nosotras, en particular, y con la doctora Emilce Heredia, tenemos un estudio jurídico que se llama Mater, se llama Madre, en la cual nosotros llevamos nuestras propias causas, que no solamente son de cuota alimentaria, hacemos todo el ámbito civil, incluso yo hago penal en relación a las causas de violencia de género, ¿no? Bueno, es mucho más amplio el estudio, pero sí justamente hacemos a veces, nosotros le decimos un observatorio, nos sentamos a conversar las causas que son de cuota alimentaria y decir, bueno, mira, a mí en esta causa yo hice tal cosa, mira, yo traje, yo siempre les leo a ellas, les traigo jurisprudencia, bueno, a mí me pasó tal cosa, entonces nos sentamos a ver que hay mucho para aprender todavía, mucho para estudiar y
y que mucha gente tiene abogados que no son especialistas en derecho de familia y empiezan un juicio con esos abogados y cometen muchos errores procesales y después se encuentran con que no tienen la sentencia que estaban esperando. Y en el medio de eso, lo más importante es que hay niños. Claro. Quienes son el objeto en realidad importante del juicio. Y si esto es así, si a vos te duele la muela y tenés que ir al odontólogo, no vas al oculista. Entonces hay que saber elegir a veces a quién le vamos a dar el cuidado, la protección jurídica de los hijos. La verdad que importantísimo el trabajo que hacen desde el colectivo y que además las atraviesa las mismas personas que forman parte, porque lo decíamos fuera del aire, son mamás, son abogadas, saben perfectamente de qué se trata esto. ¿Dónde las puede encontrar la gente si quieren saber más sobre el trabajo que hacen? Los números. En Instagram, sí, colectivo de madres y abogadas contra el incumplimiento alimentario. Ahí mandan una solicitud, un mensajito, y ahí las chicas que están, las mamás que están recepcionando ahí, que manejan las cuentas, las van a derivar al grupo de WhatsApp, donde van a estar con otras madres y abogadas, bueno, estamos nosotras ahí. Y después, bueno, nos pueden encontrar a través de Instagram, y si no, a través de nuestros teléfonos personales. Claro. Bueno, si quieren pueden siempre escribir a la radio, por supuesto, y nosotros desde aquí podemos compartirles ya sea el Instagram o el contacto 154 390 310. 154 390 310. Se comunican aquí en la radio y nosotras con mucho gusto compartiremos el contacto de las personas que forman parte de este colectivo y que hacen un trabajo tan trascendental. Sobre todo en estos momentos de mundial vimos esta política donde la Argentina cruzó esos datos con Estados Unidos, México y Canadá para que no dejen ingresar a quienes adeudan alimentos. Importante porque vemos mucho padre subiendo fotito con el bebé, con el niño, con la camiseta de Argentina, y sin embargo para los alimentos no hay. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Flavia Moncunil y doctora Paola Natacha Ibáñez. Gracias, muchas gracias por invitarme.